vámonos ahora a otro tema. Hoy en la mañana se develó lo que en verdad era un secreto a voces. Fernando Zavala será a partir del 28 de julio próximo el primer ministro del Perú, tal como lo ha anunciado el propio presidente electo Pedro Pablo Kuczynski. Zavala es un economista de profesión. Fue sucesor de Kuczynski en el Ministerio de Economía cuando, en el gobierno de Alejandro Toledo, Kuczynski dejó el Ministerio de Economía para convertirse en primer ministro. Es decir, tienen una relación de amistad, de trabajo, de confianza de varios años. Vicky Zamora y Juan Carlos Vera con el perfil del hombre que presidirá el gabinete de ministros en poquito más de 2 semanas. Bueno, el primer ministro va a ser Fernando Zavala. 45 años, reconocido por su trabajo y reputación, tanto en el sector público como privado. Fernando es una persona que trabajó como economista técnico en el Indecopi en la época de Fujimori, luego en el Ministerio de Economía en la época de Toledo, fue mi sucesor cuando yo pasé a Premier. Fernando Zavala Lombardi, economista de profesión, el hombre que ocupará el cargo de primer ministro de Estado de la era Kuczynski. Desde este 28 de julio se convertirá en pieza clave dentro de Palacio. Y es que después del presidente de la República, él será el portavoz autorizado del gobierno. Yo sí creo que lo que necesitamos es gente talentosa o gente que ya trabaja en el sector público pero que pueda realmente hacer cosas y cambiar instituciones. Frente a él se dibuja un abanico de desafíos. El primero y el más importante para el inicio del nuevo gobierno será generar de inmediato vínculos con un Congreso de mayoría fujimorista. Un Congreso que deberá otorgarle a él y a todo su gabinete el voto de confianza. Si tuviéramos y pudiéramos convocar o encontrar dentro del sector público o convocar de fuera más Jaime Saavedra sería increíble. Kuczynski ha anunciado que en su gobierno espera tener a un único premier, a un solo primer ministro que lo acompañe durante los 5 años de su mandato y que lo empuje en las reformas de Estado que espera impulsar. Una misión que recae sobre los hombros de Fernando Zavala, quien esta semana definirá la lista completa de los ministros que lo acompañarán en su gestión. Pues tenemos gente política, gente con experiencia política, y tenemos una buena mezcla de gente técnica, pero ya fogueada, o sea, gente que ha hecho cosas, que no están cayéndose de la cuna al ministerio. También tenemos una buena mezcla de jóvenes y de experimentados. Va a ser un gabinete de equilibrio, diría yo. ¿Qué motivó a Fernando Zavala a dejar un puesto tan importante en el sector privado para regresar al sector público? ¿Cuáles son sus propuestas y cuáles sus primeros lineamientos de trabajo? ¿Quién es este hombre que desde este 28 de julio tendrá uno de los cargos más importantes de este gobierno? Todos los detalles aquí en Panorama. Es una persona muy inteligente y muy hábil, es una persona que sabe escuchar, genera empatía, tú lo conoces y te cae bien definitivamente, y es una persona buena, esencialmente buena, sin pretensiones, que siente que es parte de una sociedad y que está dispuesto a dar. Es un hombre muy bondadoso. Su vasta experiencia laboral, su juventud y sus propuestas captan tanto la atención de los miembros del partido de gobierno como de otras tiendas políticas. Fue Pedro Pablo Kuczynski quien puso la mira en él, quien anunció ante su equipo más cercano que era Fernando Zavala el hombre que debía acompañarlo en su gobierno desde el premierato. Tras el anuncio, solo se escucharon voces de aprobación. El consenso fue inmediato. Él es una persona con grandes conocimientos de lo que pasa en el Perú, de cómo funciona la administración pública, que es un tema muy importante. Es visto como una persona objetiva. Yo creo que va a ser muy positiva su presencia. Pasado el asombro por la propuesta planteada, Fernando Zavala aceptó el cargo.
La decisión no solo implicaba dejar atrás 10 años en Bacus, sino también una ostentosa remuneración y un horario de oficina. Definitivamente Fernando tiene no solamente la oferta, digamos, el trabajo de ahora, sino 1000 ofertas para ir al sector privado y ha optado probablemente por la tarea más difícil. El impacto de sus decisiones ya no está restringido a una sola empresa, sino que realmente puede cambiar el país. Obviamente es una oportunidad que se da pocas veces, pero hay que tener voluntad de servicio para tomarla. Apenas días después de haber aceptado la misión de convertirse en el primer ministro de Estado, Pedro Pablo Kuczynski comenzó a lanzar acertijos. ¿Usted ya definido quién será el primer premier de su gobierno? Solo habrá uno y ya lo tengo definido, pero no lo voy a decir. El premier va a ser hombre. ¿Qué características tiene? Es independiente. ¿Y qué características tiene? ¿Qué currículum tiene? Es joven. Denos algunas pistas más. Es joven, es gordito. Su segunda vicepresidenta intentó desvirtuar lo dicho por el presidente y llevó las declaraciones al lado de la broma. La decisión, sin embargo, ya había sido tomada. Zavala sería el premier. Sí, un comentario ha sido medio en broma que ha soltado para los premios, pero no hay nada seguro, o sea, yo no tengo un nombre de premier, de verdad. Las reuniones desde entonces no solo han ocurrido en la casa del electo presidente. Se han reunido también de manera constante, tanto en el club empresarial como en el club nacional. Los temas de agenda, integrantes del gabinete, equipos de trabajo en cada ministerio y medidas a tomar en los primeros días de gobierno. Al inicio, los nombres de los posibles ministros se manejaban de manera interna entre Pedro Pablo Kuczynski y su círculo más cercano. Definido el premier, la composición, sin embargo, comenzó a ser tema de discusión entre el electo presidente y Fernando Zavala. Quisiera embargar hasta el 15 para que esté todo el conjunto. Que se va a presentar, ¿no? Todo. Y el 15 nos da casi 2 semanas antes del cambio de gobierno para que estos futuros ministros puedan enlazarse con las comisiones de transferencia, estar al día. Luego de haber barajado varios nombres para cada una de las carteras ministeriales, esta semana Fernando Zavala inició las reuniones y entrevistas con los candidatos que podrían ostentar un ministerio, además de los ya confirmados por Pedro Pablo Kuczynski, como son Alfredo Torne en el Ministerio de Economía, Martín Vizcarra en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Jaime Saavedra en el Ministerio de Educación. Para la cartera del Interior, Pedro Pablo Kuczynski proponía al periodista Gustavo Gorriti, mientras que Fernando Zavala habría propuesto a Carlos Basombrío. En la cartera de Energía y Minas, el electo presidente se inclinaría por Fiorella Molinelli, miembro del equipo de su plan de gobierno, mientras que Zavala abogaría por Gonzalo Tamayo, socio de Macrocónsul y amigo cercano de Elmer Cuba, asesor económico del fujimorismo. En la cartera de Justicia se mantiene el nombre de Marisol Perestello, pero a ella se sumaría Pablo Talavera como competidor. Dentro de los confirmados están Elsa Galarza en el Ministerio del Ambiente, el embajador Ricardo Luna en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Álvaro Quijandría en el Ministerio de Agricultura. La cuota femenina se ve reducida. Por un lado, Cecilia Blume ya no presidirá la cartera del Ministerio de la Mujer y Mercedes Arauz quedaría también fuera del gabinete. Su presencia es necesaria en el Congreso de la República. La lista completa de los 18 ministros que integrarán el gabinete Zavala la dará a conocer el mismo premier, quien está convencido que debe convocar los mejores cuadros técnicos que generen consenso con la oposición. La pregunta es, ¿se estará convocando también cuadros políticos dentro de su equipo de trabajo? ¿Qué se necesita en el Poder Judicial, en el sector de educación? Es finalmente gente, talento que puedan hacer esas reformas, que se ejecuten y que podamos transformar. Entonces, yo diría que la primera gran tarea sería asegurarnos que tenemos a la mejor gente en el sector público.
Pero ¿quién es Fernando Zavala? ¿Quién es este hombre que genera grandes expectativas tanto en el Partido de Peruanos por el Cambio como en otras tiendas políticas? Es una persona que sabe dirigir, pero al mismo tiempo sabe escuchar. Y sabe que todas las personas tienen algo importante que decir. Y si es que hay discrepancias, probablemente se pueda buscar aquel interés común que lime las asperezas o reduzca las discrepancias. Fernando Zavala es tacneño, es el menor de 4 hermanos, un economista graduado en la Universidad del Pacífico, con una maestría en Dirección de Empresas en la Universidad de Piura y un MBA en la Universidad de Birmingham de Inglaterra. Las similitudes entre Pedro Pablo Kuczynski y Fernando Zavala son muchas. Ambos son economistas. Ambos se educaron en Inglaterra. Ambos han trabajado en el sector público como en el privado. Y a eso se suma que ambos asumieron cargos estratégicos a muy corta edad. Kuczynski, por ejemplo, estuvo a cargo de la gerencia general del Banco Central de Reserva a los 29 años, mientras que Zavala, con tan solo 24, ocupó la gerencia general de Indecopi. ¿Cómo deberíamos ver esta fusión Pedro Pablo Kuczynski-Fernando Zavala? Yo creo que va a ser un magnífico equipo. Pedro Pablo es un estratega, es decir, se fija probablemente en las cosas más macro, más grandes, más de largo plazo, pero a un nivel de varias millas, y Fernando va a permitir el aterrizaje de las ideas que Pedro Pablo pueda tener. La relación entre Fernando Zavala y Pedro Pablo Kuczynski nació en el 2001, durante el gobierno de Alejandro Toledo. Se inició como asesor en la cartera de Economía. Luego, por su trabajo y desempeño, fue ascendido a viceministro, cuando Kuczynski estaba a la cabeza del Ministerio de Economía. La empatía entre ambos era grande, se entendían a la perfección. Ellos se deleitaban escuchándose el uno al otro. Kuczynski dejó la cartera y se dedicó al sector privado, para luego regresar al gobierno toledista, pero esta vez como premier. Un cargo que aceptó, según dicen, poniendo como condición que su pupilo, que es su entonces viceministro, tome las riendas del Ministerio de Economía, convirtiéndose así, después de Valentín Paniagua, en el segundo ministro más joven de la historia del Perú. Sí, juro. Bienvenido, Fernando. Necesitamos volver a crecer a tasas más altas y para eso se necesita invertir. El segundo tema es claridad en los objetivos y en las metas y en las acciones que queremos hacer, claridad de políticas. Y el tercero, que hoy creo que lo estamos necesitando y lo vamos a necesitar sobre todo, es el shock de confianza. Yo lo relacionaba con cartera de proyectos, ejecución. Hoy tenemos varios proyectos que no están saliendo, pero además hacer un shock en términos de infraestructura social. Tenemos los recursos, tenemos identificado quién necesita eso y lo que falta es ya realmente ejecutar. Terminado el gobierno de Toledo, Zavala ingresó al sector privado, a la empresa Bacus & Johnston, como vicepresidente de Estrategia y Relaciones Corporativas. 3 años después, lo ascendieron, por lo que se mudó hasta Panamá. Él ha trabajado a nivel de corporación. Él ha tenido un puesto muy alto en un país que no es el suyo. Es decir, se ha podido medir de igual a igual con gerentes corporativos, que es una de las cosas que probablemente nos ha faltado en este gobierno, ¿no? Personas que estén acostumbradas a lidiar con personalidades difíciles, con gerentes muy bien preparados. Fernando tiene la misma preparación que cualquiera y tiene la misma solvencia que cualquiera para enfrentar los problemas. Retornó al Perú para asumir la presidencia ejecutiva de Bacus, cargo que ocupó hasta la semana pasada. Zavala ha presentado su carta de renuncia. Incluso, a inicios de semana, viajó a Miami para agradecer personalmente a los funcionarios que durante 10 años le otorgaron su confianza. ¿Fue difícil convencerlo? Yo creo que costó un poquito de trabajo, sí, porque pensemos lo que puede ganar alguien en el sector privado como gerente general de la empresa, una de las empresas más grandes aquí, ¿no? Hoy, como parte del nuevo gobierno y como el hombre que estará a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros, Fernando Zavala apunta a continuar la suscripción que el Perú hizo ante la OECD. El
decir, buscará que nuestro país forme parte del club de países del primer mundo. Para ello, seguirá todas las recomendaciones de esta institución. Se empezará por convertir a la PCM en un verdadero centro de gobierno. Necesitamos un liderazgo a todo nivel, esa convicción de que realmente tenemos que hacer reformas, las tenemos que hacer rápido para tener obviamente impacto en la economía. Mientras tanto, aún faltan por definir varios nombres dentro de su gabinete que será anunciado este viernes 15 de julio. Los trabajos y las reuniones siguen en marcha. Apenas quedan 18 días para que asuman las riendas del país. Bueno, ahora la tarea que le toca es terminar de armar el gabinete, porque todavía faltan por definir cuadros políticos, pero además, ojo con la cuota femenina que tiene que estar presente también en este gabinete del que ya se sabe, existen o tienen confirmados ya 10 de los ministros y que tendrían que estar todavía confirmándose los próximos nombres. Por si acaso, la entrevista que han visto ustedes es una entrevista que hizo el periodista David Reyes, ¿no? Nuestro colega David Reyes en Semana Económica. Ahora sí, nos vamos a una brevísima pausa, pero no se mueva. Todos los detalles, hechos que usted no conocía, aunque probablemente imaginaba respecto a el libro La Gran Usurpación del congresista Omar Chejade, que sale ya este viernes 15. Un adelanto en algunos minutos aquí en Panorama. El libro con la aproximación más cercana a la pareja presidencial está escrito ya. Asume lo que escribe entonces. Asumo completamente lo que escribo. Durante 6 meses, desde fines del año pasado, Chejade se ha lanzado a escribir todo lo que vio de los Humala Heredia. Yo he defendido a la señora Heredia, al señor Humala, al gobierno, hasta donde se podía defender. Usted ve los andenes que están ahí y las casas de estas están dentro de los andenes, están acompañando. No han roto ni distorsionado nada. Exacto. O sea, para construir el hotel han tenido que destruir el andén. Es más, han hecho una cala tan profunda que han desaparecido esos andenes. Un hotel que rompe la armonía arquitectónica del mismísimo centro histórico del Cusco.